Muy buenos días, estimadísimas señoritas y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero placer y un verdadero gusto trabajar con ustedes. Así que vamos a dar inicio a las actividades académicas del presente día. Esperemos realmente que todas las actividades que tenemos planificadas nos vayan de la mejor manera, ¿no? Me voy a permitir registrar la lista, para la cual les ruego, por favor, de la manera más respetuosa y comedida, que cuando les nombre, por favor, tengan la bondad de prender la camarita, ¿no? Señoritas y señores, Alulima Paul. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Paul? Buenos días, bienvenido. Álvarez María. Álvarez Presente. María. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, María? Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Amay José. Presente. Buenos días, ingeniero. José, buenos días, bienvenido. Ambuludí Yulisa. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenido. Armijos María. Armijos María. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, María? Buenos días, bienvenida. Ávila Mayra. Presente, Inja, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bravo, Jean Carlos. Buenos días, presente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Ronald. Buenos días, presente, ingeniero. ¿Cómo está, Ronald? Buenos días, bienvenido. Carrión Elvis. Carrión Elvis. Carrión Elvis. No está, Carrión Elvis. Bueno. Carrión Tatiana. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida. Celi María. Celi María. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, María, buenos días. ¿Cómo le ¿Por dónde está? Préndame la camarita, ¿verdad? Buenos días. Cordero Manuel. Cordero. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo le va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ingeniero, presente. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Perfecto. Miriam. Presente, Inge, buenos días. ¿Cómo está, Miriam? Bienvenida. Curillo Segundo. Curillo Segundo. Curillo Segundo. Delgado Aida. Delgado Aida. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo le va, Aida? Buenos días, bienvenida. Gallegos Neiva. Gallegos Neiva. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenida. Jiménez Elías. Presente, buenos días. Hola, buenos días, bienvenido. Lapo Byron. Presente, buenos días. Buenos días, bienvenido. Narváez Luis. Presente, buenos días. ¿Cómo está, Luis? Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Novoa Eric. Novoa Eric. Novoa Eric. Presente. Bienvenido. Ortega Dayana. Ortega Dayana. Ortega Dayana. Pereira Damaris. Pereira Damaris. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Puchaisela Ana. Puchaisela Ana. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Anita, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Rivas Javier. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Javier, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Romero Juliana. Romero Juliana. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, bienvenida. La felicito, fue la primerita que llegó al aula. Romero Hermel. Hermel. Ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenido. Cisalima Lady. Cisalima Lady. Buenos días, ingeniero. Presente. Presente. En blanco y negro ahí, ¿cómo está Lady? Valdés Mariana. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Mariana? Buenos días, bienvenida. Y finalmente, Vargas Diana. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Está Diana? ¿Dónde está Diana? Prende la camarita, Diana, para verla. Aquí, ingeniero. Está ahí, está arropadísima ahí. Carrión Elvis. Carrión Elvis. Bueno, no está Elvis. Curillo Segundo. Curillo Segundo. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Segundo, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido, qué gusto que nos acompañe.
Ortega Dayana. Ortega Dayana. Bueno, si en el transcurso llegan, por favor, que me escriban para podernos justificar, ¿no? Muy bien. Bien, reitero realmente la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica que vamos a desarrollar entonces el día de hoy. Esperemos realmente que todas las actividades académicas nos vayan de la mejor manera. Vamos a revisar entonces un poquito la planificación académica de la asignatura para la presente clase y para lo que ya realmente está establecido. Fíjense que el día de hoy ya estamos en la clase número 13 ya. Estamos prácticamente a muy poquito de terminar y estamos en la recta final de la asignatura y yo creo que ya del ciclo. Fíjense ustedes, yo prácticamente ya los veo en noveno ciclo, ya para mí son estudiantes de noveno ciclo. Miren el tiempo cómo pasa tan rápido, el tiempo realmente es inexorable, el tiempo no se detiene. Y yo pienso que al paso que vamos, me parece que el próximo ciclo también me parece al menos que vamos a tener que trabajar de esta manera, ¿no? Yo siempre digo de que a veces hay lecciones que nos da la vida que nos permite sacar aprendizajes significativos. Yo diría que esta pandemia de alguna manera nos ha dejado algunas enseñanzas positivas, ¿no? Esperemos realmente que esas enseñanzas estén directamente relacionadas con el mejoramiento de la personalidad como seres humanos, como personas, que después, si Dios lo permite, de salir de esta pandemia, definitivamente salgamos fortalecidos como mejores personas, como mejores seres humanos. Yo siempre nunca me canso de decir que para mí como docente constituye un verdadero privilegio contribuir a la formación académica, pero sobre todo a la formación personal de los estudiantes. Yo siempre digo que mis estudiantes pues son seres humanos que a lo largo de su formación profesional se van haciendo de conocimientos, pero sobre todo se deben ir formando como buenas personas, como buenos seres humanos, que sean más solidarios, que sean más respetuosos del criterio de los demás. Yo creo que eso es de fundamental importancia. Y nunca me cansaré de decir de que realmente pues tengo esa valiosa oportunidad de contribuir a la formación, sobre todo personal, es lo que más me interesa, porque yo siempre soy un convencido de que una buena persona puede ser un extraordinario profesional y a veces no siempre se da lo contrario, ¿no? Así que aprovechemos de este espacio que estamos compartiendo en familia para sacar a flote algunas potencialidades que a veces no hemos conocido, ¿no? Fíjense en buena hora que dando gracias al Creador todavía estamos un poco bien, ¿no? Fíjense que yo tengo en otros cursos, tengo por ejemplo el caso de 2 estudiantes que están, fíjense, positivos con la enfermedad. Desen cuenta ustedes, para que ustedes vean que realmente no es que nosotros estamos fuera de la realidad, somos etéreos, no nos puede llegar a tocar un momento aquello. Entonces miren, hay que darle gracias infinitas a Dios, realmente todavía al menos estar bien. La situación parece que se está agravando. Ayer me contaba un estudiante de Catamayo, me decía que creo que desde el día de ayer volvían nuevamente al semáforo rojo. Igual creo Macará, escuché por ahí que María publicaba algo también de Macará, igual en Espíndola, en Amaluza, hay algunos cantones que prácticamente están volviendo al rojo y justamente todo depende de nuestra actitud, ¿no? Yo creo que es de fundamental importancia la actitud que nosotros tengamos como personas responsables para podernos cuidar, ¿no? Muy bien, entonces vamos un poquito a revisar las actividades académicas. Entonces quisiera por favor que tengan a la mano el documento guía, porque para la próxima clase vamos a analizar el tema número 5 y el tema número 6. Entonces el tema número 5 lo va a analizar entonces el grupo 1 y el grupo 2. Vamos a obtener un resumen tipo ensayo en 2 hojitas y vamos a hacer la presentación, el grupo 1, una presentación de carácter magistral, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, tanto digamos las imágenes, las figuras, el texto, las mnemotécnicas, de acuerdo a lo que habíamos señalado. Y el grupo número 2, en cambio, una exposición de carácter gráfica. El grupo 3 y 4, en cambio, va a analizar el tema último, que es el tema 6, que dice manejo de plantas en el invernadero. Igual, asimismo, los 2 grupos hacen un resumen en 2 hojitas, tipo ensayo, y hacemos una presentación, el grupo 3 de carácter magistral y el grupo 4 de carácter gráfico. Y el grupo número 5, en cambio, va a hacer las conclusiones de los 2 temas, es decir, tanto del tema 5 como del tema 6. Vamos a hacer 10 conclusiones de cada tema, pero concretas, precisas, de tal manera que incluso nos permitan sacar un resumen para poder estudiar los 2 temas. Nosotros vamos a hacer el grupo 5, las conclusiones, una exposición igual de carácter magistral. La tarea ya está explicada también en el aula virtual de EVA, es para la próxima clase, entonces hay que presentarla. Entonces repito, para la próxima clase entonces analizamos el tema 5 y el tema 6,
el tema 5 por el grupo 1 y 2, y el tema 6 por el grupo 3 y 4, y el grupo 6 entonces hacemos las conclusiones, 10 conclusiones del tema 5 y 10 conclusiones del tema 6. Y de esa manera prácticamente, miren, ya vamos finiquitando, vamos terminando ya las actividades académicas y estamos cumpliendo lo que habíamos acordado en el encuadre, en el sílabo. Y para eso pues hemos ido instrumentando diferentes actividades metodológicas, diferentes actividades pedagógicas, para que ustedes se vayan empoderando de los conocimientos. Vamos a ver entonces cómo vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy voy a terminar ya con el análisis de lo que tiene que ver con la inoculación in vitro de los explantes, ¿no? Y las actividades que están pendientes. Entonces, para la próxima clase, que ya estamos a agosto, y en la próxima clase ya estamos 6 de agosto. 6 de agosto ya, prácticamente miren el tiempo cómo marcha tan rápido. Entonces, para el próximo jueves 6 de agosto, entonces la exposición de los trabajos, por favor, hagámoslo bien. Tratemos de cada vez optimizar de mejor manera nuestras presentaciones en la perspectiva de irse preparando ya de lo que va a constituir su trabajo de investigación de test. Miren que ustedes, para mí prácticamente ya están en noveno ciclo, ¿no? En noveno ciclo, y justamente en noveno ciclo, pues, los estudiantes tienen que preparar su proyecto de investigación de test. Entonces, aprovechen de estos espacios que les da la universidad, que tienen en las asignaturas, para ir ejercitándose, practicando, entrenando cómo puedo presentar mi trabajo de investigación. Yo siempre digo de que la prueba final que uno da como profesional generalmente es la exposición del trabajo de tesis, ¿no? Para poderse graduar. Yo siempre digo que hay dos motivaciones particulares que son muy especiales. La primera motivación, que es de carácter académico, ¿no? Y en donde uno pues ingresa, ya sea a través de esta herramienta Zoom, o si es presencialmente a través de el aula de grados, uno ingresa como no graduado, como egresado, y en el lapso de hora y media prácticamente sale como ingeniero e ingeniera agrónoma. Fíjense. Es decir, que todo el bagaje de conocimientos que ustedes hicieron a lo largo de todos los 10 ciclos termina finalmente condensado en una hora y media, en donde ustedes prácticamente obtienen su título profesional que los habilita para poder desempeñarse profesionalmente. Entonces, miren, es más o menos como un deportista, ¿no? Como un corredor o como un futbolista que se entrena todo el tiempo y que normalmente la prueba de juego la da el día de su presentación. Entonces, para mí, esa es la primera motivación de carácter académico. Pero para mí la segunda motivación, la más importante, es la desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, sentimental. A veces es la única oportunidad y posiblemente sea la última en su vida, tal vez, en donde tengan la posibilidad de ustedes poder exponer su tesis, su trabajo de investigación al frente, en presencia de lo que uno más ama en la vida, ¿no? Que son los padres, son la familia. Si alguno ya está casado, ya se casa para ese momento, su esposa, su hijo, lo que sea. Y ahí es el momento para uno demostrarles a su familia de lo que uno está hecho, ¿no? Hay que demostrarles de lo que están hechos los Eras, los Mamán, los Carrión, no sé, los Eli, los Delgado, etcétera, etcétera. Y ahí uno hay que retribuir con éxitos todo el esfuerzo que vienen haciendo los padres, ¿no? Miren, muchos de nuestros papacitos, cuando a veces somos del campo, en mi caso, por ejemplo, mi tío estudiaba, mis padres estaban trabajando en el campo, de la agricultura, ¿no? Ese esfuerzo que hacen por tratar de que uno se supere, ¿no? Entonces, ahí es el momento para uno demostrar y decirle, oiga, mire, papá, mamá, o a lo que más quiera, ¿no? Mientras ustedes estaban, qué sé yo, haciendo, trabajando, no, luchando por tratar de estudiarme, yo esto he estado haciendo. Y ahorita les voy a retribuir con creces realmente aquello. Entonces, yo creo que esa es la mejor motivación. Y justamente, ¿cómo nos vamos entrenando? En este tipo de exposición. Entonces, tratemos de hacerlo de la mejor manera. Yo le estaba contando a ustedes de que en la semana anterior tuve la posibilidad de participar en estos grados de esta maestría que estoy participando. Y justamente el día jueves, en la noche, de 7:30 a 9:30 de la noche, expuso la estudiante que había hecho un trabajo de investigación de tesis en micropropagación de balsa. Y entonces, oiga, la exposición perfecta, oiga, magistral, prácticamente como nosotros hacemos las presentaciones en el aula acá con ustedes, ¿no? Y le dieron 20 minutos para exponga su tesis, 20 minutos, ¿verdad? Hizo 19 minutos la estudiante. Me gustó realmente en esa universidad la puntualidad, oiga. El presidente del tribunal, ya llegamos unos 10 minutos antes al aula, llegó a las 7:29, dijo, señores, esperemos, falta 1 minuto, 7:30, estamos arrancando.
7:30 inició el acto de de exposición, no es de resultados, todavía no es la graduación. Digo, dispone de 20 minutos, señorita maestrante, para hacer su presentación. La chica hizo 19 minutos y ha sido calificar todo eso, ¿verdad? Entonces yo me estaba poniendo a pensar, miren lo interesante entonces de hacer una buena presentación. Es la imagen que uno proyecta hacia los demás. Además, como profesionales de la ingeniería de cualquier rama, ¿no? Uno siempre está expuesto, está abocado a hacer una presentación, a hablar en público. Y estos espacios son de fundamental importancia para uno ir poniendo en práctica. Entonces, por eso digo que aquí ya depende mucho de la seriedad, de la responsabilidad de ustedes. Miren, acá ustedes ven que en este ambiente no los puedo yo controlar, ni mucho menos. Además, ustedes ya son personas maduras. Cada cual comienza uno a llevar incluso agua a su propio molino, se mueve ya por sus propios intereses. Entonces yo siempre digo de que a mí particularmente esa frase que les expuse de Henry Ford, de que calidad significa hacer las cosas bien cuando nadie me ve, justamente se ajusta a lo que estamos haciendo. Entonces de ahí la importancia de ejercitarse para presentar un buen proyecto de investigación de tesis. Entonces aprovechen de estos espacios para hacerlo de la mejor manera. Y fíjense, coincidencialmente, yo la semana anterior cumplía un año más de haberme graduado. Nunca se olvida esa fecha, ¿verdad? Nunca se olvida. Le queda grabada en la mente y en el corazón el día que el presidente del tribunal le dice: la República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Nacional de Loja os declara como ingeniera e ingeniero agrónomo. Eso no se olvida nunca, ¿verdad? Después se graduará de PhD, de post-PhD, de máster, lo que sea. Posiblemente se graduará en el extranjero o aquí mismo, pero ya no va a tener a lo que más amaba en ese momento. Yo, por ejemplo, la semana pasada me estaba viendo una fotografía que en ese tiempo se tomaba fotos con rollos, ¿no? Se tomaba muy poquito. Y veía, por ejemplo, que en el grado estuvo mi papá, mi mamá, pues hoy ya no está mi papá. Pues digo que a veces es posiblemente la primera y la última oportunidad que uno tiene la posibilidad de demostrarles a lo que más ama, a lo que más quiere, de lo que está hecho. Los papás no entienden nada, ¿verdad? Si ustedes hablan que sea de las auxinas, de las citoquininas, o hablan de la parte genética, de los alelos, de los cromosomas, no van a entender absolutamente nada, pero se van a sentir inmensamente satisfechos, porque definitivamente yo siempre pienso que los padres somos felices cuando son felices los hijos. Y no se olviden nunca, yo nunca me olvido de repetir, de que el éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividad. Si ustedes hacen esas tres cosas en la vida, van a ver que van a triunfar en la vida. Tienen el éxito asegurado. Y lógicamente que para poder tener conocimiento hay que estudiar, hay que saber estudiar y volver a estudiar. Definitivamente el que esté convencido de eso va a tener éxito. Pero el que esté convencido de que las cosas vienen fácil, definitivamente lo veo bien difícil que se pueda cumplir aquello. Recuerden, también está previsto ya para la siguiente clase, creo que es la del 13 de agosto, que está previsto en cambio hacer la presentación ya del estudio de caso. Espero ya que hayan seleccionado, ya escogido el tema en el repositorio, que lo estén analizando en base a la temática que habíamos presentado, en base a los ítems que habíamos presentado, que lo vayan trabajando. Esa tiene que ser una exposición magistral, perfecta. No tiene que ser una exposición ordinaria, tiene que ser extraordinaria. Va a ser más o menos como la exposición para graduarnos, ¿verdad? Porque incluso vale 4 puntos, es decir, va a tener el valor de la tercera evaluación de la asignatura. Entonces tratemos de hacerlo de la mejor manera. Entonces recuerden que eso es para el 13 de agosto. Entonces cada grupo dispone de un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación del estudio de caso que se les asignó con la suficiente anticipación. No se confíen, ¿verdad? El tiempo vuela, ¿verdad? El tiempo realmente va rapidísimo. Y a veces uno se confía cuando el tiempo es muy prolongado. Entonces espero realmente que lo vayan haciendo. Les consulto, a ver, ¿ya están trabajando en la temática? ¿Están trabajando o todavía ni siquiera lo han visto el tema? A ver, consulto. Grupo 1, por ejemplo. ¿Están trabajando en la temática ya? Sí, ya está. Muy bien. Grupo 2. Grupo 2. ¿Están trabajando en la temática? El grupo 2. A ver, algún representante o todavía ni siquiera lo ven al tema. A ver, grupo 2. ¿Alguien del grupo 2? Me parece que o no están trabajando o no están atentos a lo que les estoy hablando. El grupo 2. Grupo 2. ¿Ya están revisando el tema? Grupo 2. Grupo 2. Nadie. Sí, ingeniero. ¿Sí están trabajando? Sí, ya estamos revisando. Perfecto. Grupo 3. Grupo 3.
¿Grupo 3? Sí, Inge. Perfecto, grupo 3. ¿Grupo 4? ¿Grupo 4? A ver, grupo 4. También. Ya están trabajando, perfecto. ¿Y el grupo 5? Sí, ingeniero, ya estamos revisando. Muy bien, perfecto. Entonces, trabajemos bien, hagamos bien primero la ponencia. La ponencia, recuerden que es en base a los ítems que habíamos señalado y hagamos una exposición que sea magistral, extraordinaria. Además, esa es la última presentación que vamos a tener en la asignatura, así que tratemos de hacerlo de la mejor manera posible. Tratemos de hacerlo de la mejor manera posible. Además, pues recuerden que vale la tercera evaluación, ¿no? Si no, de lo contrario, pues les hubiera tomado examen de toda la evaluación, pero eso no va conmigo, ¿no? Yo pienso que para mí lo más importante es de que los estudiantes aprendan. A mí no me gusta prepararlos a los estudiantes para los exámenes, sino para la vida profesional, para el desempeño en la actividad profesional que tienen. Luego hay que ir ya terminando el glosario, hay que ir pasando a limpio el glosario, porque hay que presentarlo el 20 de agosto, igual pasadito a limpio, ya en orden alfabético, numerados de manera consecutiva los términos, al final con una bibliografía y solo, digamos, en un tipo folletito, en la mitad de una hoja de tamaño INE. Y eso hay que presentarlo el 20 de agosto. Cada una de esas tareas ya están descritas en la página del EVA. Yo les había señalado en el encuadre de que para mi modesta manera de pensar, mi filosofía de trabajo es planificación y orden. Y eso definitivamente es lo que nos falta como país subdesarrollado. Pero solo depende de nosotros, ¿no? Lógicamente que hay que sacrificarse un poquito en el tiempo. Todas esas tareas ya están subidas. Entonces, de tal manera, entonces, que puedan participar en el foro, por ejemplo, que hay del trabajo de investigación que están haciendo. Y hay que presentarlo entonces al glosario ya con todos los términos. Pues más o menos de lo que pudimos ver la semana anterior, tenían alrededor de 160 más o menos términos, ese orden está, más o menos se llega entre 180 190 términos, tenemos al final. Entonces hay que pasarlo ya limpio, no se olviden, pasarlo a limpio y presentarlo. Recuerden que vale 4 puntos. Todas las tareas yo les he enviado a ustedes sus calificaciones, ustedes conocen sus tareas, ustedes saben sus notas, y lo único que hago, como les dije en el encuadre, solo sumo, saco un promedio y es la nota de ustedes. Además veo que todos están trabajando, han hecho un muy buen desempeño a lo largo de la asignatura. Yo creo que de esa perspectiva no va a haber ningún problema. Así que por favor les ruego, no se descuiden, hagamos las cosas bien, de tal manera que nos podamos sentir satisfechos y que hagamos de manifiesta palabra que yo les decía de Juan Montalvo, que dice que solo el que no trabaja no puede sentir la satisfacción del descanso. El que no trabaja no puede sentir la satisfacción del descanso. Significa entonces que el éxito viene acompañado de esfuerzo. El éxito es realmente la mejor recompensa que uno hace, se cosecha después, ¿no? Así cuando uno realmente ve a los estudiantes que han cumplido a cabalidad con todo su trabajo, ¿no? Les cuento, el día de ayer se cumplía justo 45 años de la creación de la carrera de Ingeniería Forestal y habían diferentes, crearon un grupo están queriendo reactivar, así como ustedes tienen, los ingenieros agrónomos tienen el Colegio Regional de Ingenieros Agrónomos de Loja y Zamora Chinchipe, que es un colegio muy sólido, ¿qué les diría yo? Muy bien organizado, ¿verdad? Los forestales tuvieron algún tiempo, tenían un colegio que se llamaba CRIFOR, ahí se desarticuló porque en el gobierno anterior también ya prácticamente perdieron vigencia los colegios profesionales y nuevamente han querido retomar, creo que están queriendo hacer elecciones. Y ahí se cumplía 45 años y hicieron un foro, todas las ingenieras forestales mujeres, ¿verdad? Y me invitaron a participar, oiga, qué hermoso escuchar realmente las vivencias, qué hermoso escuchar las experiencias profesionales, experiencias de vida también, algunas ya casi la mayor parte están casadas, tienen sus niños, bueno, y contaban experiencias fabulosas de la discriminación de género que hay en las carreras técnicas. Por ejemplo, una de ellas contaba de que, bueno, ella se casó, se embarazó y que la botaron del trabajo porque se embarazó. Miren, esos son los problemas que a veces existen. Oiga, fue un conversatorio maravilloso. Yo me sentí inmensamente feliz que me hayan invitado a participar, fue vía Zoom. Y bueno, me dio mucho gusto ver a algunas estudiantes que las veo, qué sé yo, siquiera algunas a los 20 años, tal vez, otras a los 10 años, otras a los 5 años, otras a los 2 años, así. Pero me dio tanto gusto de ver el grado de empoderamiento de las mujeres, que es de fundamental importancia. Y lógicamente, algunas están trabajando en puestos fantásticos, oiga. Por ejemplo, había una chica que decía que ella está trabajando en la FAO. ¿Qué era la FAO, ver? ¿Qué era la FAO? ¿Qué es la FAO? Para el glosario, ver. Lo hablemos. ¿Qué es la FAO?
decía ingeniero y le decía a las compañeras, yo trabajo en la FAO, en Quito. A ver, ¿qué es la FAO? ¿Qué es la FAO? A ver, que me diga qué es la FAO. A ver. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Gracias, Lenín. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y verán que la FAO es un organismo de las Naciones Unidas, un organismo internacional. Tiene la sede en Italia, en Roma, contaba la chica ayer. Contaba que prácticamente la sede pues tiene en Roma y que ella trabaja en la FAO, imagínense. O sea, debe timbrar un sueldo muy elevado. Y algún rato estuve en la misma situación de usted, así que tranquilos, chicos, tranquilos. Ahorita son las verdes, ya vendrán las maduras. Imaginen lo que es trabajar en la FAO. Y no pierdo las esperanzas de cualquiera de ustedes, con la capacidad que tienen, tranquilamente pueden estar trabajando en cualquiera de este tipo de organismos internacionales. Pero para eso ahorita tenemos que prepararnos. Para eso ahorita tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de llegar a prepararnos bien para poder tener éxito. Muy bien. Bien, entonces vamos entonces a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Entonces voy a compartir en pantalla la ponencia que voy a presentar en la mañana de hoy, con lo cual prácticamente terminamos el tema relacionado con la inoculación in vitro de los explantes. Yo les contaba a ustedes de que el día jueves, en la noche, de 7:30 a 9:30, hubo la exposición de los resultados de la tesis. Fíjense que en esta universidad los estudiantes han sabido defender los resultados antes de graduarse, ¿verdad? Fíjense que así era antes en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Me acuerdo en el tiempo que yo estudié, había que la tesis, los resultados, exponerlas y después venía el proceso de graduación. Bueno, en esta universidad todavía siguen manteniendo esa costumbre. Y bueno, esta señorita exponía su trabajo de investigación que había trabajado en Balsa. Y justamente ella habló de lo que voy a hablar el día de hoy y me dio muchos elementos de juicio para poder conversar con ustedes y poderles contar lo que tiene que ver con el aislamiento, con lo que tiene que ver con la inoculación y lo que tiene que ver con el repicado del material vegetal. Entonces, por ejemplo, ella contaba de que había inoculado explantes, ¿no?, de Balsa, y que esos explantes, generalmente algunos de ellos se contaminaron. Entonces ella decía que tuvo que hacer un subcultivo, un repicado, para tratar de evitar que el material vegetal se pueda perder. También utilizó semillas, ¿verdad? Y entonces decía que en el proceso de las semillas, la semilla de la balsa es muy pequeñita, ¿no? Entonces ella decía que tuvo que hacer un proceso muy minucioso del aislamiento de las semillas previo a la desinfección y a la inoculación. Entonces, miren, cuando uno generalmente hace inoculación de explantes, es de fundamental importancia considerar la parte del aislamiento, la inoculación, el repicado, que también se llaman subcultivos, del material vegetal. Entonces, de eso vamos a hablar en la mañana de hoy para ir finiquitando este tema de la inoculación in vitro de los explantes. Primero veamos qué es el aislamiento del material vegetal. Esta señorita hablaba de que ella le tocó hacer aislamiento del material vegetal, especialmente de los explantes de balsa que los trajo del campo, ¿no? Entonces decía, el aislamiento del material vegetal, en definitiva, es tratar de preparar el material vegetal antes de realizar la desinfección de los explantes y la inoculación in vitro de los explantes. Es decir, entonces consiste en preparar el material vegetal, en dejarlo en su punto al material vegetal. Y lógicamente que para ello es de fundamental importancia utilizar generalmente lo que decimos el material de disección. Este material de disección debe estar previamente esterilizado, que está consistiendo en pinzas, en bisturís, en tijeras, ¿no?, que previamente han sido esterilizadas y que entonces se comienza a preparar el material vegetal para dejarlo en el tamaño apropiado, previo entonces a la desinfección y previo a la inoculación in vitro. Es decir, el aislamiento viene a constituir a lo que se hace in vivo del material vegetal, como cuando uno coge una estaca de babaco, pongamos. Y esa estaca de babaco uno la lleva, qué sé yo, al vivero, la lleva, no sé, a la cámara de cultivo, ¿no?, y la comienza a preparar. Por ejemplo, le hace un corte a bisel,
en la parte basal, le hace arriba un corte transversal, le elimina posiblemente algunas ramas, algunas hojas. Entonces, el aislamiento es la actividad previa a la desinfección y a la inoculación in vitro. Entonces, ¿qué consiste? ¿Qué consiste? Entonces, en tratar, por ejemplo, de eliminar, qué sé yo, partes muertas, partes dañadas del explante y dejarlo en el tamaño apropiado para poder hacer entonces primero la desinfección y luego la inoculación in vitro. Entonces, el aislamiento, preparamos el material vegetal para dejarlo en su tamaño perfecto. Por lo tanto, entonces, durante el proceso de aislamiento, es necesario retirar, por ejemplo, partes muertas del explante, partes dañadas posiblemente, que las dañó luego del proceso de desinfección el producto químico que utilicé, ¿no? Entonces, en el aislamiento, dejamos nosotros el explante de acuerdo al tamaño ideal que vamos a inocular en el medio de cultivo. En el aislamiento es necesario considerar dos aspectos que son de fundamental importancia y que inciden directamente en el éxito de la propagación, en el éxito prácticamente de la regeneración de tejidos. El primer elemento fundamental en el proceso de aislamiento es dejar el explante tomando en cuenta la cantidad de reservas nutricias endógenas o internas que tiene el explante. Es decir, el tamaño ideal del explante. En función del tamaño ideal del explante, generalmente está directamente relacionado con la cantidad de reservas nutritivas intrínsecas que tiene el explante. Si yo, por ejemplo, utilizo un explante muy pequeño, generalmente va a tener menores reservas intrínsecas frente a un explante más grande. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando con un meristemo. El meristemo, les decía a ustedes que es una parte incluso microscópica. Puede tener el tamaño de la cabeza de un alfiler, mire. Y ese explante intrínsecamente, endógenamente, va a tener menos reservas nutritivas. Y al tener menos reservas nutritivas, entonces será necesario adicionarle en el medio de cultivo de forma exógena todo lo que la planta le daba a ese tipo de explante. Pero si el material vegetal generalmente es más grande, es decir, el explante es un poquito más grande, ese material vegetal intrínsecamente, endógenamente, va a tener mayores reservas nutritivas. Por lo tanto, el medio de cultivo asimismo puede ser menos complejo. Es decir, en función del tamaño del explante, está entonces direccionado también la riqueza, la composición química del medio de cultivo, porque está directamente relacionado con la cantidad de reservas intrínsecas que lleva el explante. Entonces, a medida que disminuye el tamaño del explante, aumenta la complejidad del medio de cultivo. Esta es una máxima que existe en cultivo de tejidos. Entonces, repito, a medida que disminuye el tamaño del explante, aumenta la complejidad del medio de cultivo. ¿Por qué? Porque el medio de cultivo debe suministrar de forma exógena todos los elementos nutritivos porque el explante endógenamente tiene menos reservas nutritivas. Entonces, primer elemento a considerar en el momento de realizar el aislamiento, el tamaño o la cantidad de reservas nutritivas que generalmente lleva el explante, ¿no? Segundo elemento a considerar en el proceso de aislamiento del material vegetal es el tamaño de la herida, el tamaño de la incisión o el tamaño del corte que se realiza para poder inocular el explante. El tamaño de la herida, la incisión o el corte está directamente relacionado con dos factores fundamentales. Primero, a medida que aumenta el tamaño de la herida, aumenta la superficie útil para que el explante pueda absorber los nutrientes del medio de cultivo. Si yo, por ejemplo, hago un corte abiselado, un corte totalmente abisel, yo voy a tener mayor superficie en la base del explante para que pueda absorber los elementos nutritivos del medio de cultivo. Igual cosa pasa en el suelo. Pero también, en el caso in vitro, debo considerar que a medida que se incrementa el tamaño de la incisión, el tamaño del corte, aumenta también la producción de sustancias fenólicas. Fíjense. Es decir, por un lado, incremento la superficie útil por donde el explante puede tomar los elementos nutritivos,
pero también estoy incrementando la mayor producción de fenoles, es decir, la mayor producción de exudados, en este caso a base de savia. ¿Y eso en qué puede desencadenar? Eso generalmente desencadena en que el explante generalmente puede fenolizar más rápidamente. Existe mayor cantidad de producción de fenoles que al ponerse en contacto entonces con el ambiente, con el aire, ¿no? Generalmente inmediatamente el tejido se oxida. Porque decíamos que la oxidación fenólica es un fenómeno fotoactivo que se activa en presencia de la luz y en presencia del oxígeno. Normalmente decíamos también que los tejidos de manera natural, cuando son lastimados, cuando realmente son tocados, generalmente producen una cantidad de savia. Esa savia, de alguna manera, es un mecanismo de defensa natural que tiene el explante. Porque decíamos que en esa área donde se produce el corte, generalmente las células inmediatamente mueren y forman una barrera o una capa de abscisión. Esa barrera o capa de abscisión está conformada por células muertas. Y al conformarse por células muertas no deja penetrar los factores, por ejemplo, externos, que pueden ser de carácter biótico o de carácter abiótico. Es decir, no deja, por ejemplo, qué sé yo, que incida la luz, la temperatura, la humedad, como tampoco realmente permite el ingreso, por ejemplo, de una espora, de un hongo, de una bacteria, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, excelente, porque lo defiende al material vegetal de factores externos, exógenos. Pero desde el punto de vista regenerativo, decíamos que es un factor limitante, es un factor negativo. Entonces, el tamaño del explante tiene que ver entonces con la producción de fenoles y que eso realmente puede contribuir a que se oxide el tejido, pero también tiene que ver con la mayor superficie por donde pueden absorber los nutrientes el explante. Eso normalmente te pasa en el campo, ¿verdad? Si yo hago, por ejemplo, en la estaca un corte transversal en la base de la estaca, va a haber menos superficie útil para absorber los nutrientes. Igual cosa pasa en el cultivo de tejidos, pero disminuye la producción de fenoles. Entonces, en el aislamiento es necesario tomar en cuenta dos factores fundamentales. Primero, el tamaño del explante, que está directamente relacionado con la cantidad de reservas nutritivas que lleva el mismo, y el segundo, el tamaño de la incisión o corte, que está directamente relacionado, en cambio, con la superficie útil para absorber los nutrientes, pero con la mayor cantidad de fenoles. Veamos el segundo elemento que es de fundamental importancia. Ya hemos hecho el aislamiento. Ahora viene el proceso de inoculación in vitro de los explantes. ¿Qué decimos que es la inoculación in vitro? ¿Verdad? Que no es lo mismo que incubación. A veces uno se confunde con estos términos. Inoculación, incubación. La incubación generalmente es poner los tejidos ya para que continúen creciendo bajo diferentes condiciones de luz, de temperatura y de humedad relativa. La inoculación in vitro, en cambio, los explantes generalmente es una técnica mediante la cual el explante, el material vegetal, se pone en contacto con el medio de cultivo. Medio de cultivo que puede ser de carácter líquido, de carácter sólido o de dos fases. Pero ese proceso de poner en contacto el explante con el medio de cultivo hay que hacerlo en condiciones de asepsia, es decir, en condiciones de extrema limpieza, y para ello generalmente se utiliza un flujo laminar. Entonces, repetimos, la inoculación in vitro de los explantes es una técnica mediante la cual entonces se pone en contacto el explante con el medio de cultivo en condiciones de asepsia. Y para ello hay que seguir un protocolo. Para ello hay que seguir un procedimiento, ¿no? Ese procedimiento consiste en primer lugar en tratar de poner el tubo de ensayo o el material de vidrio en donde vamos a hacer la inoculación. Es necesario ponerlo cerca del mechero de gas y en una posición horizontal con la finalidad de que la boca del material de vidrio, en este caso, permanezca caliente y de esa manera impedir que ingresen microorganismos básicamente de carácter aeróbico. Es decir, microorganismos que pueden estar en el ambiente y que pueden aprovechar el momento que se abre, en el momento que se destapa
el tubo de ensayo o el frasco de vidrio para ingresar en el interior del medio de cultivo y contaminar el medio y por ende contaminar también posteriormente el explante, ¿no? Entonces, para la inoculación, cogemos el material que contiene el medio de cultivo, lo colocamos de manera horizontal cerca del mechero de gas para de esa manera reducir la posibilidad de contaminación, particularmente por microorganismos aeróbicos. Del 11 al 14 de agosto va a haber aquí en Loja un simposio científico que está organizando la Dirección de Investigación y la Dirección de Vinculación con la Sociedad, y lógicamente me pidieron que yo haga una ponencia respecto al proceso del proyecto que yo tengo con Cinchona. Y justamente estoy haciendo una ponencia y preparando una ponencia para hablar sobre el proceso de brotación en Cinchona. Y justamente estaba preparando y me acordaba de que realmente en el caso, por ejemplo, cuando uno inocula un explante, y si uno no tiene el cuidado, a veces por la experiencia, por la falta de experticia, uno no puede colocar, qué sé yo, el tubo de ensayo cerquita del mechero, generalmente la mayor parte de esos explantes que se inoculan en ese tipo de frascos que no se tuvo el cuidado, a veces de tener cerca el mechero, son los que más se contaminan. Entonces, es de fundamental importancia mantener, en este caso, el frasco o el tubo de ensayo cerca del mechero de gas para de esa manera evitar contaminación. Por lo tanto, el método de inoculación que se puede realizar particularmente en el medio de cultivo sólido depende mucho del material vegetal con el que yo vaya a trabajar. Vamos a ver incluso que existen diferentes métodos de inoculación. Es decir, la forma como yo inoculo, la forma como yo siembro. O sea, fíjense, esto es análogo también a lo que se hace en vivo, ¿no? Ustedes conocen que existen diferentes métodos de siembra, ¿no? Por ejemplo, hay siembra por golpe, hay siembra por chorro continuo, hay diferentes métodos de siembra en vivo, ¿no es cierto? Igual existen diferentes métodos de inoculación de acuerdo al tipo de explante, de acuerdo al tipo de material vegetal utilizado, es decir, la forma como yo pongo en contacto el material vegetal con el medio de cultivo. Desde esa perspectiva, generalmente pueden utilizarse 4 métodos de inoculación in vitro de los explantes. Vamos a ir viendo las características que tiene cada uno de ellos y las ventajas y limitaciones que generalmente tienen aquellos. Un primer método de inoculación generalmente se conoce con el nombre de inoculación superficial. Entonces, primer método de inoculación superficial. ¿Qué es el método de inoculación superficial? ¿Dónde se hace el método de inoculación superficial? El método de inoculación superficial generalmente se hace cuando los explantes son demasiado pequeños. Son muy pequeñitos. Por ejemplo, hablemos del caso de las semillas de las orquídeas. O hablemos del caso, por ejemplo, de un meristemo. O hablemos del caso, qué sé yo, de un explante muy pequeñito. Si yo ese explante lo introduzco en el interior del medio de cultivo, generalmente el explante va a morir por falta de oxigenación, por falta de oxígeno. Es decir, pasa exactamente igual con lo que se hace en el campo. Si yo estoy utilizando, no sé, estoy sembrando semilla de culantro, por decirlo, o de perejil, que son semillas muy pequeñitas, o de lechuga. Y si yo realmente le entierro demasiado, prácticamente la semilla pues no va a germinar, se va a ahogar, que dice normalmente el campesino. Pasa exactamente igual con el método de inoculación superficial. Si yo utilizo semillas de orquídeas, que son prácticamente las semillas de orquídeas como una harina, ¿verdad? Como la sema generalmente existe. Entonces, hay que inocular sobre la superficie del medio de cultivo. Esta maestrante el día jueves decía que las semillas de la balsa son muy pequeñas y que por lo tanto había tenido que hacer una inoculación superficial, es decir, sobre la superficie del medio de cultivo para que exista mayor oxigenación de la semilla. Entonces, este método de inoculación superficial se utiliza cuando los explantes son muy pequeños. El caso de semillas pequeñas o el caso de meristemos. Los meristemos son microscópicos, incluso algunos de ellos pueden tener tamaños muy reducidos. Si yo lo introduzco en el interior del medio de cultivo sólido, generalmente ese material vegetal está condenado a morir. Y está condenado a morir por falta de oxígeno, por falta de oxigenación. Entonces, el primer método de inoculación se
inoculación superficial que se utiliza entonces cuando los explantes son relativamente pequeños. Segundo método de inoculación es el método de inoculación polar. Este es el método tradicional, es el método habitual que generalmente se utiliza en casi todas las técnicas tradicionales de hacer la inoculación o de hacer la siembra in vivo en el campo. Si yo estoy sembrando, no sé, estacas de rosas o estoy sembrando estacas de tomate, de árbol, ¿no? Yo generalmente, o de babaco, yo pongo siempre la base fisiológica del explante en contacto con el suelo. Igual cosa sucede con el método de inoculación polar. ¿En qué consiste el método de inoculación polar? Entonces, consiste generalmente que se utilizan los explantes ligeramente introducidos en el agar. Es decir, aquí sí procedemos a introducir ligeramente el explante en el interior del medio de cultivo sólido. Y este método de inoculación también se llama método de inoculación derecho, es decir, como debe ser. Es decir, en donde la base fisiológica del explante se pone en contacto con el medio de cultivo. Es decir, exactamente lo que hacemos en el campo, ¿no? Es decir, yo tengo una estaca de babaco, le he hecho un corte a bisel. En el caso del babaco, generalmente se deja reposar las estacas 8 días para que incluso el material vegetal comience a escurrir todos los fluidos que puede tener, todas las secreciones, que sea de savia o de algún tipo de sustancia que tenga, de látex, por ejemplo, y luego se hace la inoculación, la siembra, perdón, de forma polar, es decir, derecha, en donde la parte basal generalmente se pone en contacto con el medio de cultivo. Pero vamos a ver que este método de inoculación también tiene sus pros y tiene sus contras. Generalmente en la base fisiológica del material vegetal, ya sea esto una estaca o ya sea un explante, que es la que se pone en contacto con el medio de cultivo, porque es la parte basal la que la ponemos en contacto con el medio de cultivo, da la casualidad también que en la parte basal es donde se produce la mayor generación de fenoles. Es decir, la parte basal del explante es donde se produce la mayor cantidad de savia. Y lógicamente, si yo hago la inoculación polar, una de las grandes ventajas que existe es de que todos los fenoles que generalmente produce el material vegetal rápidamente se ponen de manifiesto en el medio de cultivo. Y al ponerse en contacto con el medio de cultivo, entonces se va a producir la fenolización del explante. Y lógicamente, de la mano de la fenolización, viene la contaminación del explante. Generalmente, ¿cómo se demuestra la oxidación que se produce en la parte basal del explante? Los explantes realmente toman una coloración oscura en la base del explante. Se forma prácticamente un halo oscuro, un halo de color entre café, medio amarillento, medio pardo, medio de color carmelita, de color marrón, de color negro, y entonces la base del explante se deposita todos los fenoles. Y como si es un medio de cultivo sólido, no hay la posibilidad de que se distribuyan todos los fenoles, entonces automáticamente el material vegetal está condenado a la fenolización y por ende a la contaminación. Este es un aspecto o una desventaja totalmente negativa que tiene el método de inoculación polar. Es decir, porque como se pone el explante, la base fisiológica, en contacto con el medio de cultivo, entonces hay mayor producción de fenoles. En la base del explante es donde existe la mayor cantidad de exudados desde el punto de vista de la secreción de la savia. Y lógicamente esos exudados, al tomar contacto con el medio de cultivo, entonces producen un halo oscuro, un halo marrón, un halo negro, y de esa manera pues el explante se oxida, se fenoliza y por ende se puede contaminar. Entonces, esta desventaja generalmente tiene el método de inoculación polar. Tercer método de inoculación, en cambio, es el método de inoculación apolar. Este método de inoculación generalmente es un poco sui generis, ¿no? Porque es el método que se hace de manera invertida. No es muy habitual esto hacer en el campo. Sin embargo, para las personas que somos del campo tendrán curiosidad en observar, por ejemplo, cuando se siembra un porotillo del cerco, ¿no? O un poste de sauce. Tengan la curiosidad, verán, para las personas que son del campo, posiblemente pongan una estaca o un poste
al revés, invertido, de cabeza, o un poste de sauce, pónganlo invertido, ¿verdad? Y van a ver ustedes como en la parte basal, ¿no? En la parte basal, que queda fuera del suelo, se comienzan a formar raíces. Fíjense. ¿Y por qué se forman raíces? Porque existe una mayor oxigenación. Eso generalmente puede suceder in vivo, ¿verdad? ¿En qué consiste el método de inoculación apolar, en cambio, in vitro? Entonces decimos que llamamos también método de inoculación invertido, apolar, al revés, de cabeza, de patas, como quieran llamarlo ustedes, para que se acuerden. Entonces, la parte apical, en cambio del explante, que normalmente debe quedar afuera, es la que la ponemos en contacto con el medio de cultivo. De tal manera que la parte basal, en cambio, que la parte fisiológica, la dejamos fuera del medio de cultivo. ¿Con qué finalidad generalmente se hace aquello? Por un lado, se hace para que exista menor difusión de los fenoles en el medio de cultivo. Habíamos señalado en el método de inoculación anterior que la mayor cantidad de producción de fenoles se produce en la parte basal, por un lado. Y por otro lado, porque generalmente existe una mayor disponibilidad de oxígeno. Es decir, la gran ventaja que tiene el método de inoculación apolar es de que como la parte basal queda fuera, y la parte basal es donde se forman las raíces adventicias, en la parte fisiológica, generalmente existe mayor facilidad para formar raíces adventicias. Fíjense. Es decir, porque existe una mayor oxigenación del tejido, ¿no? Digo, eso háganlo, verán, en el campo, verán que eso pasa, ¿verdad? Si uno siembra una planta de porotillo al revés, van a ver que las raíces se comienzan a formar en la parte basal, en la parte fisiológica. Es decir, porque existe una mayor disponibilidad de oxígeno. Entonces, el método de inoculación apolar generalmente se utiliza para poder formar raíces de carácter adventicios. Recuerden ustedes que las raíces se originan de la radícula del embrión. Y la raíz, desde el punto de vista fototrófico, generalmente tiene un fototropismo positivo. Es decir, siempre tiende a irse hacia abajo la raíz. Es decir, desde el punto de vista del geotropismo, desde el movimiento de la raíz siempre tiende a crecer hacia el centro de la tierra. Por eso decimos que tiene un geotropismo positivo. La raíz, en este caso, puesta al revés, el explante, va a tener un geotropismo también positivo, porque la raíz siempre va a tender a irse hacia abajo. Entonces, el método de inoculación apolar consiste entonces en inocular el explante de forma invertida para generar mayor cantidad de raíces adventicias por una mayor disponibilidad de oxígeno, porque la parte apical es la que está en contacto con el medio de cultivo y la parte basal es la que queda fuera. Primera ventaja, entonces. La segunda ventaja que ofrece este método, habíamos señalado que la mayor cantidad de fenoles generalmente se producen en la parte basal, en la parte fisiológica del explante. Ahí es donde existe la mayor cantidad de sustancias fenólicas. Pero como en este método de inoculación apolar, decimos que la parte basal queda fuera, queda realmente en la parte aérea, entonces los fenoles que se llegan a producir en la base del explante no llegan a tomar contacto con el medio de cultivo. Es decir, no se logran difundir en el medio de cultivo. Y de esa manera, entonces, se puede evitar la oxidación fenólica. Entonces, dos ventajas fundamentales. Por un lado, existe mayor disponibilidad de oxígeno y induce la formación de raíces adventicias, pero por otro lado, otra gran ventaja es de que los fenoles que mayormente se producen en la parte basal del explante no se llegan a difundir en el medio de cultivo. Vamos a ver cuál otro método para poder realizar la inoculación in vitro de los explantes. Es la inoculación horizontal. Veamos en qué consiste la inoculación horizontal. Fíjense, de acuerdo a lo que dijo Haberland en el año 1902, realmente en cultivo de tejidos se dice que Haberland prácticamente es el padre del cultivo de tejidos vegetales. Porque él en 1902, ¿verdad? En 1902, prácticamente él sembró, qué sé yo, explantes en el interior de un frasco de vidrio. Y lo que hizo de alguna manera fue retomar lo que pasaba en vivo y ponerlo en el interior de un vidrio. Entonces, prácticamente lo que se hace en cultivo de tejidos es una copia
una semejanza análoga a lo que pasa en el campo. ¿Cómo se siembra la caña? Los que somos del campo sabemos de que la caña se siembra en grandes pedazos, ¿no? Mientras usted pone la caña a lo largo del suelo de manera horizontal, de cada uno de los nudos se va a formar un brote. Es decir, si yo siembro un pedazo de caña, ¿no es cierto? Y pongo, no sé, en el surco, en el huacho, que decimos normalmente en el campo, toda la caña, generalmente a lo largo de toda la caña, va a haber formación de cada nudo de un brote axilar, de un nuevo brote. Y lógicamente, si tenemos la posibilidad de sacar la caña, vamos a ver que en la base, en cambio de la caña, se ha formado una gran cantidad de raíces. El método de inoculación horizontal tiene esa misma lógica, tiene ese mismo sentido. Es decir, en tratar de colocar, en este caso, los explantes de manera horizontal. Pasa exactamente igual con el camote, a ver, los que son del campo. El camote siempre tiene toda la guía, ¿no es cierto? Mientras más larga es la guía, generalmente más produce raíces. Y al producir más raíces, pues ustedes saben que el camote, pues, se obtiene de cada una de las raíces. Por eso decimos de que son generalmente tubérculos. Entonces, la inoculación de manera horizontal, si consiste en colocar el explante en forma horizontal en el medio de cultivo, ¿no? Ligeramente introducido en el medio de cultivo. No hay que enterrarlo demasiado, porque si lo enterramos demasiado, generalmente el explante puede morir por falta de oxígeno. ¿Cuál es el objetivo de este método de inoculación? El objetivo de este método de inoculación es generalmente que de cada nudo se obtenga un vástago axilar o un vástago lateral. Es decir, permitir la mayor cantidad de vástagos desde el punto de vista de los nudos. Ustedes recuerden que desde el punto de vista de la topófisis, a ver, ¿quién se acuerda qué era la topófisis? ¿Qué era la topófisis? A ver, ¿quién se acuerda qué era la topófisis? La disposición de las ramas en el eje central. Muy bien. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó eso? ¿Quién fue? Eric. Eric. Muy bien, Eric. Eric Novoa. Muy bien, Eric. Decíamos que la topófisis es la distribución, ¿no es cierto?, de las ramas a lo largo de un eje central, ¿no? Entonces, a lo largo del eje central, ¿cómo se van formando los nudos? Se va formando de cada nudo, se va formando un brote, ¿no es cierto? Entonces, este método de inoculación horizontal tiene esa lógica, tiene esa característica. Tratar de formar la mayor cantidad de vástagos laterales o axilares de cada uno de los nudos. La ponencia que estoy preparando para presentarla en ese simposio científico, estoy haciendo justo de la brotación de nudos, ¿no?, de cinchón officinalis. Y justamente voy a presentar eso, ¿no? Es decir, el objetivo de la brotación es tener mayor cantidad de nudos. Y mayor cantidad de nudos se puede tener mientras en el explante exista la mayor cantidad de brotes, que es de fundamental importancia, ¿no? Entonces, es importante considerar la topófisis, es decir, cómo están distribuidos los nudos, cómo están distribuidas las futuras ramas a lo largo del eje central. Entonces, hemos visto 4 métodos de inoculación. La inoculación primero, en este caso superficial, que decíamos que hacíamos para las semillas, es decir, para explantes pequeñitos, como los medicemos también. La inoculación polar, derecha, la parte basal en contacto con el medio de cultivo, desventaja, mayor producción de fenoles. La inoculación apolar, invertida, al revés, de cabeza, en donde en cambio la parte apical es la que queda en contacto con el medio de cultivo. La parte basal, que produce mayor cantidad de fenoles, queda fuera del medio de cultivo, y existe una mayor posibilidad de que llegue a formarse raíces transmitidas. Y finalmente el cuarto método de inoculación, la inoculación horizontal, en donde el objetivo es de que el explante forme vástagos laterales de cada uno de los nudos laterales que existen, en este caso en el material vegetal. Hemos visto entonces el aislamiento, hemos visto los métodos de inoculación, y ahora vamos a ver el tercer componente fundamental, que es el repicado, o que es el subcultivo de los explantes. Vamos a explicar también así con lujo de detalles en qué consiste el repicado o el subcultivo in vitro de los explantes. Primero definamos de que el repicado, el trasplante o el subcultivo, ¿no?, in vitro de los explantes es una técnica mediante la cual se transfiere los explantes, ¿no?, o las vitroplantas desde un medio de cultivo donde venían creciendo normalmente,
se las pone a un medio de cultivo fresco o a un medio de cultivo nuevo. Y lógicamente, eso se hace en condiciones de asepsia. Eso se hace entonces en condiciones de asepsia. Entonces, repito, el repicado, el trasplante o el subcultivo consiste entonces en una técnica que permite transferir los explantes desde un medio de cultivo donde venían creciendo normalmente a un medio de cultivo fresco o a un medio de cultivo nuevo, ¿no? En condiciones de asepsia. Y para ello entonces hay que hacerlo en el interior de una cámara de flujo laminar. Fíjense, esto tiene una característica análoga y sigue la misma lógica de lo que se hace en el trasplante, por ejemplo, de un almácigo de tomate, ¿no? Si usted tiene un almácigo de tomate, generalmente hace un almácigo, una parcelita, y ahí tiene una mayor cantidad de plántulas, ¿no? Luego, ¿qué hacen? El trasplante del tomate, ¿no? ¿Y para qué hacen el trasplante? Primero, para disponer de un mayor espacio físico, ¿no? Para que la planta pueda crecer, y segundo, para que la planta disponga de mayor disponibilidad de nutrientes. Exactamente se hace igual el repicado, el subcultivo o el trasplante de los explantes en el cultivo de tejidos vegetales. Es decir, primero, para que realmente el explante tenga primero el mayor espacio físico, donde pueda crecer y desarrollarse. Y lógicamente encuentre mayor disponibilidad de elementos nutritivos, ¿no? Como el explante viene creciendo en condiciones controladas, en condiciones asépticas, generalmente si es una planta, decimos que es una vitroplanta. Entonces, una vitroplanta es una planta producida en el interior de un vidrio, o es una planta producida en condiciones de asepsia. Entonces, a eso llamamos vitroplanta. La ponencia que estoy preparando para presentarla en ese simposio, realmente yo estoy haciendo en base a vitroplantas. Por lo tanto, las vitroplantas, como están creciendo en condiciones asépticas, se supone que son plantas libres de patógenos, están libres de plagas y enfermedades. Por lo tanto, no es necesario desinfectar ese tipo de material vegetal. Entonces, repito, en el caso del repicado, que es la técnica mediante la cual se transfiere los explantes a un medio de cultivo fresco o nuevo en condiciones asépticas, como ese material vegetal, que generalmente son vitroplantas, están creciendo en condiciones asépticas, en condiciones limpias, entonces no es necesario realizar el proceso fotosintético. No es necesario entonces realizar el proceso fotosintético. ¿Cómo hacemos realmente ya el proceso del repicado? El proceso del repicado necesitamos utilizar material vegetal vigoroso, en el mismo estado de desarrollo, que sea homogéneo, que esté limpio de plagas y enfermedades, que no esté necrótico, ¿no? Y algunos desde el punto de vista genético, desde el punto de vista del genotipo, se aconseja incluso hacer hasta 6 subcultivos seguidos, ¿verdad? Es decir, fíjese lo interesante que es entonces aquí el cultivo de tejidos vegetales. Y aquí definitivamente lo aventaja al cultivo de tejidos in vivo. Porque en el cultivo de tejidos in vivo yo solo puedo hacer un solo cultivo, pues no puedo hacer más de esos, ¿no? Incluso siempre en la plantación de tomate, termina la plantación de tomate y tengo que nuevamente limpiar el suelo, roturar el suelo y volver a hacer un cultivo. Acá yo tengo la posibilidad de hacer hasta 6 subcultivos. Hay muchos investigadores que dicen que después del 6º subcultivo ya no es muy recomendable porque comienzan a haber degeneraciones genéticas. Es decir, el material vegetal cada vez va perdiendo su rigor genético, ¿no? Es decir, como que el material vegetal comienza incluso a tener cierto tipo de atrofias en su crecimiento. Pueden incluso sufrir cierto tipo de mutaciones. Entonces, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, se aconseja realizar hasta 6 subcultivos seguidos. Y de esa manera podemos realmente contribuir entonces a generar mayor cantidad de material vegetal. Este es el principio en el que se basa la micropropagación. Fíjense, entonces si yo parto, por ejemplo, qué sé yo, germinando una semilla de cinchón, para el caso que estoy preparando la ponencia, partimos de una semilla, esa semilla germinó, esa plántula, la vitroplanta, la troceamos, la subcultivamos y tenemos mayor cantidad de material vegetal. Ese material vegetal lo volvemos a subcultivar, lo volvemos a trocear y voy a tener mayor cantidad de material vegetal por unidad de superficie. Entonces vamos a ver en qué consiste el subcultivo. ¿Cómo hacemos el subcultivo?
Cuando nosotros generalmente decidimos que es de fundamental importancia hacer el subcultivo, ¿no? Entonces, primero, si yo necesito ya hacer el subcultivo, ¿no?, de un material vegetal que viene creciendo en el interior de un tubo de ensayo o en el interior de un frasco de vidrio, lo primero que tengo que hacer generalmente es desinfectar externamente el vidrio, y para ello lo puedo hacer utilizando un algodón empapado en alcohol del 96%, y generalmente comienzo a limpiarlo externamente al vidrio para de esa manera evitar que se me contamine la vitroplanta cuando yo la saco del interior, en este caso del tubo de ensayo, o del interior de un frasco de vidrio. Entonces, primer paso. Entonces, si yo ya he seleccionado la vitroplanta que está creciendo en un tubo de ensayo o en un frasco de vidrio, lo primero que hago entonces es desinfectar externamente el vidrio utilizando un algodón empapado en alcohol de 96%. No se aconseja mucho el alcohol de 70, porque recuerden que decíamos que el alcohol de 70 deja una estela de agua, deja una estela de humedad. En cambio, el alcohol de 96 es mucho más secante, es mucho más esterilizante, ¿no? Por eso decíamos que en cambio no se recomienda para esterilizar material vegetal porque deshidrata demasiado el tejido. Pero aquí sí lo requerimos, aquí sí lo necesitamos para poder hacer la desinfección externa, en este caso del material de vidrio. Primer paso, entonces. Segundo, una vez que ya hemos desinfectado externamente el vidrio, a continuación, cerca del mechero de gas y adentro de la cámara de flujo laminar, procedemos a retirar o a quitar la tapa que está cubriendo herméticamente la boca del tubo o la boca del recipiente de vidrio. En el caso de tubos de ensayo, generalmente puede ser papel aluminio. Y ese papel aluminio, para darle mayor hermeticidad, para que no penetre absolutamente nada, incluso se lo cubre con parafina, ¿no? Con parafina. En el caso de tapas, generalmente las tapas en cambio de los frascos son tapas tipo rosca, son tapas tipo garra, no son tipo rosca que generalmente se cierran como las mermeladas, sino que con un solo movimiento se agarra la tapa, por eso se llama tapa tipo garra. Entonces, el segundo paso es tratar de destapar el frasco de vidrio o el tubo de ensayo cerca del flujo laminar en el mechero de gas, para de esa manera evitar que penetren en el interior entonces microorganismos. El objetivo es tratar de que los microorganismos que están en el ambiente, que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos o que pueden ser virus mismos de carácter aeróbico, realmente aprovechen para contaminar la vitroplanta. Entonces, primero, ya desinfectamos externamente el frasco. Segundo, retiramos la tapa en condiciones asépticas en el interior del flujo laminar y cerca del mechero de gas, ¿no? Y luego entonces procedemos con la ayuda de pinzas, con la ayuda de bisturís, con la ayuda de tijeras, procedemos a extraer la vitroplanta. Es decir, a sacarla a la vitroplanta del interior del vidrio donde normalmente venía creciendo. Esa vitroplanta la colocamos en una caja Petri y a continuación comenzamos a trocearla a la vitroplanta. Es decir, a subdividirla en un mayor número de material vegetal, en un mayor número de explantes. Y esos explantes, a continuación, entonces, los vamos a nuevamente inocular. Entonces, extraemos entonces la vitroplanta del interior del vidrio, ¿no? La colocamos en una placa Petri o en una caja Petri y entonces comenzamos con la ayuda de un bisturí y con la ayuda de pinzas, comenzamos entonces a trocear el material vegetal, es decir, a hacer explantes mucho más pequeños de la vitroplanta. ¿Qué hacemos luego? Luego lavamos la base del explante. Verán que como es material que está creciendo en condiciones asépticas, no es necesario desinfectar, dijimos. No los vamos a desinfectar. Entonces lo que así hacemos es lavamos la base del explante. ¿Con qué finalidad lavamos la base del explante? Para que se diluyan los fenoles en el agua, ¿no? Es decir, utilizamos agua destilada estéril, lavamos la base del explante y de esa manera entonces estamos liberando de los fenoles que normalmente se producen en la base del explante. Antes de inocular el explante, procedemos a secarlo en papel filtro y luego sí, volvemos nuevamente a inocular el explante
en el medio de cultivo fresco o en el medio de cultivo que hemos preparado para inducir un nuevo patrón de crecimiento o para salvar el material vegetal. Esta señorita el día jueves decía que se le habían contaminado muchas semillas, pero que las semillas no eran las contaminadas, que la contaminada era el medio de cultivo. Entonces ella decía, como las semillas eran tan escasas, entonces yo salvaba, dice, las semillas a otro medio de cultivo. En el momento que usted está haciendo aquello, está haciendo un subcultivo. Está haciendo un subcultivo. Es decir, está transfiriendo el explante a un medio de cultivo fresco. Entonces, una vez que hemos lavado la base del explante, hemos secado la base del explante, procedemos nuevamente a inocular el explante en el interior del medio de cultivo fresco, en donde va a continuar con su crecimiento y desarrollo. Pero noten ustedes aquí que de la vitroplanta que hemos troceado ya no sale un solo explante, sino que pueden salir, qué sé yo, 3, 4, 5, dependiendo del tamaño de la vitroplanta. Yo voy a tener mayor cantidad de explantes. Tengo el segundo subcultivo, y ese segundo subcultivo a su vez lo puedo volver a subcultivar. Y desde el punto de vista técnico, decíamos que se puede hacer hasta 6 veces. Entonces, fíjense, ese es el principio en el que se basa la micropropagación. Es decir, en tener una mayor cantidad de vitroplantas por unidad de superficie. Es decir, partiendo de una semillita, yo puedo tener una mayor cantidad de plántulas en base a los subcultivos que yo puedo hacer. Veamos entonces a continuación el repicado, el subcultivo, el repique. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se justifica realizar el subcultivo? ¿Cuándo yo puedo hacer un traspaso del explante a un medio de cultivo fresco? Existen diferentes razones por las cuales generalmente uno puede hacer un subcultivo. Vamos a ir analizando cada una de ellas, es decir, cuáles son las razones por las cuales yo como investigador decido hacer un subcultivo. Una primera razón, cuando el medio de cultivo, con el paso del tiempo, se comienza a agotar. Es decir, se comienza a disminuir la cantidad de medio de cultivo en el interior del vidrio, que puede ser un tubo de ensayo o puede ser un frasco de vidrio. ¿Y por qué se agota el medio de cultivo? El medio de cultivo se agota porque recuerden que el explante es un ser vivo. Y al ser un ser vivo, está absorbiendo los nutrientes del medio de cultivo. Está consumiendo el medio de cultivo. Porque anteriormente, recuerden en la clase anterior decíamos que el sistema complejo e interdependiente, que es la planta, le suministraba los elementos nutritivos al explante. Entonces, acá el explante prácticamente, el medio de cultivo, viene a ser como su biberón, que lo está consumiendo, que lo está realmente absorbiendo para poder crecer y desarrollarse. Eso significa, entonces, que el medio de cultivo, si yo puse 20, 10, 30 mililitros por cada frasco de vidrio, tubo de ensayo, con el tiempo, el explante va consumiendo el medio de cultivo. Y al consumir el medio de cultivo, se va agotando. Si yo al explante lo dejo crecer, que continúe creciendo en ese medio de cultivo que está agotado, pues el explante va a estar condenado a morir. Y va a morir por inanición. Ese término creo que sí estaba en el glosario, pero si no está pondrando. Inanición, muerte por falta de alimento. Muerte por falta de alimento. Entonces, el explante va a morir. Si yo realmente no preparo un nuevo medio de cultivo y traspaso o transfiero o hago el repicado, el subcultivo, a un medio de cultivo fresco, ese explante está condenado a la muerte. Entonces, primera razón, cuando el medio de cultivo se ha agotado. Es decir, se ha ido acabando por la misma acción que tiene el explante de consumir como un organismo vivo los nutrientes del medio de cultivo. Segunda razón por la cual es necesario hacer el subcultivo, el trasplante o el repicado. El medio de cultivo uno comienza a notar que se comienza a secar, se comienza a deshidratar el medio de cultivo, se comienza a partir el medio de cultivo. Y eso generalmente sucede porque existen elevadas concentraciones que pueden ser de sacarosa, de carbohidratos, o también por una excesiva concentración de sal. Fíjense, entonces el medio de cultivo puede hacer también que con el tiempo se comience a secar, se comience a deshidratar. Y eso generalmente sucede
porque existen elevadas concentraciones de sales y elevadas concentraciones de azúcar. Es decir, más o menos como cuando se hace un dulce en la casa, ¿no? Un dulce de guayaba, un dulce de mango, no sé, un dulce de alguna fruta, ¿no? Si se nos pasa de punto, se quiebra el medio de cultivo, perdón, el dulce, y generalmente se comienza a deshidratar, se vuelve muy duro. Entonces, en este momento, el medio de cultivo prácticamente puede contribuir con fitotoxicidad al explante, porque existe una sobresaturación de sales, existe una sobreconcentración de carbohidratos, y por lo tanto, entonces, puede generarse en el medio de cultivo fitotoxicidad que va a terminar matando al explante. ¿Qué debo hacer entonces? Inmediatamente, si eso sucede, hacer un repicado, un trasplante o un subcultivo. Es decir, transferir el explante a un nuevo medio de cultivo que ha sido preparado, ¿no?, ya de manera correcta, con las concentraciones adecuadas de sales y carbohidratos. La segunda razón, cuando el medio de cultivo se ha secado debido a una elevación de las concentraciones de sales y de azúcar. Tercera razón, recuerden que el explante o la vitroplanta que está creciendo en el interior del tubo de ensayo es un órgano vivo, es un organismo vivo. Y por lo tanto está creciendo, está desarrollándose. Si está consumiendo los nutrientes del medio de cultivo, lo lógico es que esté creciendo, ¿no? Y generalmente sucede a veces en los tubos de ensayo que uno ve que la planta comienza a crecer y ya comienza incluso a querer reventar el tapón. Entonces, como la planta generalmente tiene un geotropismo, en este caso negativo, es decir, se ve en contra de la fuerza de la gravedad, llega un momento en el cual, al toparse con la tapa del tubo, se comienza a doblar la planta. Y comienza incluso a crecer hacia abajo, como un rabo de zorro, que dicen normalmente. Si eso sucede, significa que la planta está sufriendo. Significa que la planta es necesario hacer un nuevo medio de cultivo para posiblemente trocear el explante, irla seccionando a la vitroplanta y sembrarla en un nuevo medio de cultivo. Eso pasa con mucha frecuencia, especialmente cuando se siembra semillas, ¿verdad? Por ejemplo, en la tesis que realizó Rommel Arias, pasó aquello, ¿no? Sembró las semillas de papaya, y la papaya germinó, y cuando ya las papayas comenzaron a crecer, las plantitas, las vitroplantas de papaya en el interior del tubo de ensayo, cuando llegaron a tener contacto con la boca ya del tubo, se comenzaron a doblar las plantas. Entonces, es una medida, es una razón para decidir inmediatamente hacer el subcultivo del material vegetal a un medio de cultivo fresco. Entonces, para eso, troceamos el material vegetal y entonces procedemos a trasplantarlo a otro medio de cultivo. Otra razón, yo quiero realmente utilizar ya mi material vegetal para pasar a otra etapa o a otra fase de crecimiento en el cultivo de tejidos vegetales y fibras. ¿Se acuerdan ustedes de que habíamos señalado de que en el cultivo de tejidos básicamente existían 4 fases? La primera fase es la fase de implantación. Es la fase en la cual queremos que el explante no se contamine. Y para eso entonces decíamos que utilizamos un método de desinfección adecuado para tener como objetivos fundamentales un mayor porcentaje de sobrevivencia con un menor porcentaje de mortalidad o de contaminación. Esa decíamos que es la fase de implantación. La segunda fase, en cambio, decíamos que es la fase de brotación o de proliferación. Y es la fase que yo estoy preparando ahorita para hacer la ponencia del trabajo de investigación de la cinchona, en donde el objetivo fundamental es tener la mayor cantidad de número de brotes. Es decir, que el explante genere una mayor cantidad de número de brotes. Y para eso, lógicamente, si yo quiero tener mayor cantidad de número de brotes, ¿qué tipo de hormona yo pondría? A ver, ¿qué tipo de hormona pondría en la segunda fase, en la fase de brotación? A ver, les consulto, ¿qué tipo de hormona pondríamos en la segunda fase? ¿Las citoquinas? Citoquininas, ¿no es cierto? Citoquininas o citocidinas. ¿Qué podrían ser? Quimetina, benzilaminopurina, benziladenina. Es decir, la finalidad es generar mayor cantidad de material vegetal. Segunda etapa. La tercera etapa, decíamos que es la etapa de enraizamiento, en donde en cambio el objetivo fundamental es formar raíces en el explante. Para formar raíces, ¿qué pondríamos? ¿Qué hormona pondríamos? ¿Qué hormona pondríamos para formar raíces? Auxinas.
auxinas, ¿no es cierto? Auxinas en bajas concentraciones. ¿Qué podría ser ácido indolacético, ácido naftaleno-acético, 2,4-diclorofenoxacético, ácido indolbutírico, etcétera, etcétera? Y la cuarta fase, decíamos que es la fase de adaptación. Cada una de ellas tiene un objetivo fundamental. En el caso de la fase de proliferación, en el caso de la fase de enraizamiento, entonces el material vegetal lo pasamos a esa fase. Si es en la fase de proliferación, un medio de cultivo preparado con una mayor cantidad de citoquinina, en donde el objetivo fundamental es tener mayor cantidad de brotes por explante. Y en el caso de la fase de enraizamiento, en cambio, preparo un nuevo medio de cultivo en donde le adicione reguladores de crecimiento, en este caso auxinas en bajas concentraciones. Entonces, otra razón por la cual yo puedo hacer un subcultivo, entonces es cuando yo generalmente quiero cambiar o quiero pasar a otra etapa en la fase de crecimiento in vitro de los explantes. ¿Qué puede ser? No sé, ir de la fase de implantación a la fase de proliferación, de la fase de proliferación a la fase de enraizamiento, o generalmente yo quiero tener un mayor número de vitroplantas por unidad de superficie a través de la micropropagación. Entonces, ahí es el momento adecuado, una razón justificada para yo poder hacer un subcultivo. Entonces, hago la transferencia a un medio de cultivo, en este caso nuevo, que está conformado ya por nuevas hormonas para generar o cambiar el patrón de crecimiento. Entonces, otra razón por la cual yo realizo entonces un subcultivo o un replicado de los explantes. Otra razón. Decíamos que la base fisiológica del explante generalmente es donde se produce la mayor cantidad de fenoles. Es decir, donde se genera la mayor cantidad de exudados. Y ese tipo de exudados, generalmente en presencia del oxígeno, ¿no? En presencia del oxígeno y en presencia de la luz, inmediatamente se tornan de un color marrón o de un color negro. Ese es un indicativo de oxidación fenólica. Y por eso decíamos que la oxidación fenólica es un fenómeno fotoactivo, en donde los tejidos que realmente sufren una incisión o sufren un corte, los exudados en presencia de la luz y en presencia del oxígeno, inmediatamente toman una coloración marrón, una coloración negra, una coloración café, una coloración carmelita. Entonces, otra razón para poder hacer un subcultivo, el material vegetal con el que yo estoy trabajando oxida demasiado. Es decir, produce una inmensa cantidad de fenoles. Y entonces esos fenoles se van a difundir en el medio de cultivo, ya sea líquido o ya sea sólido, y finalmente van a terminar por contaminar los explantes. Eso sucede con mucha frecuencia, por ejemplo, en el banano o en el guineo. Yo le decía que el banano o el guineo es campeón del mundo en oxidar. Y también están las caricáceas, ¿no? En el caso de la papaya también oxida bastante, pero el banano no le gana a nadie. Es la razón por la cual a veces cuando uno produce, no sé, está haciendo en el campo lo que se llama deschantar, no sé si han oído ese término en el campo, dice, voy a deschantar el guineo, ¿no es cierto? Y uno comienza realmente a cortarle las hojas amarillas, las hojas secas a la planta de guineo, y entonces inmediatamente que se corta la rama, pero es inmediato, es automático, produce una gran cantidad de fenoles, produce una gran cantidad de savia. Entonces, en el caso del guineo, en la primera semana, prácticamente produce una cantidad de fenoles. ¿Qué se hace en el caso del guineo? En el caso del guineo se prepara un medio de cultivo que no sea el definitivo. Incluso solo se puede preparar solo con agua destilada, para no desperdiciar, para no tener que botar las sales minerales y no tener que desperdiciar las hormonas, que son muy caras. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente se saca el meristemo caulinar y se siembra en un medio de cultivo líquido, básicamente en tubos de ensayo, con un papel filtro en el interior del tubo. Se siembra el meristemo y automáticamente al siguiente día, en el día 2, se lo vuelve a subcultivar en otro medio de cultivo. En el día 3, en otro medio de cultivo, hasta que se vaya estabilizando la producción de fenoles. Y en ese momento que se estabiliza la producción de fenoles, en ese momento se puede aprovechar ya para poder preparar el medio de cultivo definitivo. Eso hicimos con esta compañera ingeniera agrónoma que hizo su tesis en el laboratorio. Fíjense, ella trajo colinos de banano de la tierra de Neiva, de Lauro Guerrero, y nos trayendo colinos de banano, ¿no?
traía en un saquillo, en un costal. Todo el rizoma lo traía, ¿no? Recuerden que el guineo decíamos que es un pseudotallo, ¿no? Los meristemos, a diferencia de las plantas normalmente que tienen el meristemo en la parte apical y en la parte radicular, en el caso del banano es un meristemo caulinar, que está en el interior del rizoma y que se lo saca cuando se comienza a descarapar las hojas de guineo, y abajo en el rizoma está el meristemo caulinar. Entonces, ¿qué hacía ella? Venía trayendo en un saquillo, en un costal, entonces venía trayendo los colinos de banano, y entonces les hacía el proceso de extracción del meristemo y se lo dejaba en un tamañito más o menos grande. Ese meristemo se lo desinfectaba, y lógicamente ahí fue cuando descubrimos, que yo les conté, para evitar oxidación fenólica, lo poníamos en agua con jugo de limón, ¿no? Para evitar oxidación, y solo se preparaba un medio de cultivo líquido, sin ni siquiera las sales del medio de cultivo MS. Y al siguiente día lo volvía a pasar en otro medio de cultivo. Lo volvía a pasar hasta que se estabilice en la primera semana la producción de fenoles. Y una vez que se estabilizaba la producción de fenoles, el meristemo ya se volvía blanquito, ¿verdad? Ya no se tornaba de color marrón, de color oscuro, de color café, ya no producía fenoles. Y entonces, en ese momento, ella preparaba el medio de cultivo definitivo, y entonces ponía el explante, en este caso el banano, para que forme, por ejemplo, en el caso de ella, un callo, ¿no? Entonces, otra razón por la cual hacemos un subcultivo, cuando el material vegetal produce una gran cantidad de fenoles en la primera semana, y entonces comenzamos a salvar el material vegetal. Fíjense lo que es no salvar el material vegetal, ¿verdad? Si usted no lo salva, si usted lo deja 2, 3 días, está prácticamente negro los meristemos. Están prácticamente como la ceniza del cigarrillo, ¿verdad? Así se pone. Y entonces imagino que sería perder un meristemo caulinar. Se está sacrificando una planta. Entonces, en este caso, en este tipo de plantas que producen una gran cantidad de fenoles, el objetivo es tratar de hacer un subcultivo. Es decir, hacer un repique frecuente para de esa manera impedir que se fenolicen y se difundan las sustancias fenólicas en el interior del medio de cultivo, que puede ser un medio de cultivo líquido, y en mayor medida en el medio de cultivo sólido se acumulan incluso los fenoles. Una siguiente razón: yo quiero cambiar mi patrón de crecimiento. Recuerden ustedes que decíamos de que en el caso del cultivo de órganos, que habíamos visto la semana anterior, decíamos que una característica fundamental que tiene el cultivo de órganos es de que yo puedo utilizar el órgano intacto, el órgano completo. Y por eso decíamos que el cultivo de órganos es el más antiguo, con el que inició prácticamente el cultivo de tejidos vegetales. Taberland, White utilizaron semillas de tomate, por ejemplo, ¿no? Y decíamos de que en el cultivo de órganos, ¿no?, básicamente habían dos respuestas: que se conserve el patrón de crecimiento, o también se puede alterar el patrón de crecimiento. Decíamos que se conserva el patrón de crecimiento cuando yo siembro una semillita y nace una planta completa. No he hecho absolutamente nada. Para justificar tengo que hacer micropropagación. La segunda, en cambio, es de que yo puedo inocular la semillita o un meristemo e induzco la composición en el medio de cultivo para que me forme un callo. Entonces decíamos que eso generalmente hacía el cultivo de órganos. Y en el caso del cultivo de tejidos propiamente dicho, cuando se utiliza un fragmento de tejido, un explante, decíamos que en cambio la única vía que queda es alterar el patrón de crecimiento. Es decir, formar un callo. ¿Cuándo ha visto usted que de una hojita o de un pedacito de hojita de café nazca una planta completa? Entonces necesariamente tenemos que alterar el patrón de crecimiento. Y también habíamos dicho en cambio en las primeras clases de que en cambio en el cultivo in vivo no hay cómo alterar el patrón de crecimiento. Generalmente solo se conserva el patrón de crecimiento. Entonces, cuando yo quiero cambiar de patrón de crecimiento, es decir, cuando yo quiero practicar otra etapa de inducción en el cultivo de tejidos vegetales, puede ser otra razón para yo poder hacer un subcultivo. Es decir, yo hago un nuevo subcultivo. Por ejemplo, vamos a suponer que he sembrado un explante, no sé, de hoja, y he llegado a obtener un callo en café. Y ya tengo callos en café, y ahora quiero entonces tener brotes de nuevo. Cambio la composición química del medio. ¿Qué le pondría, a ver, pregunta, qué le pondría al medio de cultivo si yo quiero cambiar de patrón de crecimiento de callo a formar brotes de nuevo? ¿Qué le pondrían, a ver, al medio de cultivo? Pregunta, atentis, ¿qué pondría al medio de cultivo para cambiar de callo a tener brotes de nuevo? ¿Qué le pondría?
A ver, pregunta, y es pregunta de examen. ¿Qué le pondría al medio de cultivo para yo cambiar el patrón de crecimiento de pasar de callo a tener brotes de nuevo? ¿Qué haría? ¿Para introducir citoquininas? Citoquininas, ¿no es cierto? Pondríamos citoquininas, porque recuerden que las citoquininas decíamos que tienen la propiedad de producir la multiplicación celular. Permiten la formación de vástagos axilares, permiten la formación, en este caso, del rejuvenecimiento. Entonces, como yo quiero tener brotes de nuevo quiere decir de nuevo, ¿no es cierto? Yo quiero partir de esa masa amorfa de callo que es indiferenciado y quiero hacer que se desdiferencie el callo. Es decir, que cada una de las células se desdiferencien, entonces adiciono, en este caso, citoquinina. Entonces, otra razón, cuando yo quiero cambiar el patrón de crecimiento. O no sé, estoy, no sé, en el patrón de crecimiento de tener, por decir algo, semillas, ¿no? Ya han germinado las semillas. Y ahora quiero pasar a la etapa de multiplicación, a la etapa de brotación. Entonces, cambio el patrón de crecimiento, ¿no? También preparo un nuevo medio de cultivo y hago un subcultivo o un repito. O estoy, qué sé yo, en la etapa, no sé, de brotación y ahora quiero pasar a enraizamiento. Es decir, cuando yo quiero cambiar el patrón de crecimiento, también es una razón fundamental para yo poder hacer un subcultivo. Con el tiempo, el medio de cultivo particularmente sólido, cuando está en el proceso de incubación, ¿no? Es decir, cuando está incubado a temperatura, no sé, 27 grados centígrados, fotoperiodo 16 horas luz, 8 horas de oscuridad, una intensidad lumínica de 3.000 a 5.000 lux, qué sé yo, humedad relativa casi del 100% en el interior del tubo, ¿no? El medio de cultivo sólido, con el tiempo, se comienza a licuar. Es decir, comienza a perder su rigidez. Y se observa que el medio de cultivo, se observa incluso en la superficie del medio, se observa que comienza a sublimar gotitas de agua. Comienza realmente a licuarse el medio de cultivo. Cuando eso sucede, cuando el medio de cultivo se comienza a licuar, es un indicativo de que el pH del medio de cultivo está disminuyendo. Es decir, el pH del medio de cultivo, generalmente se está volviendo ácido. Y si se vuelve ácido, entonces puede haber entonces una fitotoxicidad para el explante. Si yo al explante lo dejo que siga creciendo en ese medio de cultivo que está licuado, que ha perdido su rigidez, el agar, entonces el medio de cultivo va a posiblemente morir, ¿no? Por contaminación, por inanición, por fitotoxicidad, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que hacer un subcultivo. Esta señorita decía de que ella utilizó como agente solidificante el agar papa dextrosa. Ustedes se han oído del agar papa dextrosa, que generalmente se utiliza como agar bacteriológico para hacer inoculación de microorganismos, básicamente de hongos y de bacterias. Y ella decía realmente que el medio de cultivo se le comenzó a hacer líquido, ¿no? Se le comenzó a hacer líquido porque justamente había una disminución del pH del medio de cultivo. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Corresponde inmediatamente hacer la transferencia del explante a un medio de cultivo líquido. De lo contrario, el explante está condenado a morir porque se va a generar una mayor fitotoxicidad en el medio de cultivo. La otra razón que ya les venía hablando en antes, ¿no? En el caso del banano, en el caso de las caricáceas, ¿no? Por ejemplo, el babaco, ¿verdad? El babaco, no sé si ustedes se han dado cuenta que también, al igual que la papaya, inmediatamente produce ese exudado, esa savia de color blanco, como una leche, ¿no? Inmediatamente se oxida en ese tipo de material vegetal, ¿no? Ese material vegetal, si yo lo inoculo en un medio de cultivo, y ese medio de cultivo definitivamente, pues, automáticamente se va a oxidar, ¿no? Porque produce una gran cantidad de fenoles. Si ese explante yo lo dejo ahí, va a morir, porque a continuación va a venir la contaminación. Entonces, otra razón para poder hacer un subcultivo es transferir los nuevos explantes
a nuevos medios de cultivo en donde vaya disminuyendo la producción de fenoles. En cada medio de cultivo que voy preparando del subcultivo van quedándose los fenoles, hasta que se va estabilizando la producción de fenoles, y en ese momento entonces habíamos referido hace un momento de que procedemos a preparar el medio de cultivo definitivo, Y entonces otra razón también para poder hacer subcultivos, ya lo expliqué en el caso del banano. Fíjense, esto es una cuestión que siempre pasa, yo en el proyecto tengo también unos tesistas, que hay una señorita que trabajó en obtener brotes de novo a partir de callos de cinchona, y estoy justo revisando la tesis de ella porque ya me ha presentado un primer borrador. Y uno de los mayores problemas que ella tiene es de que dice que los callos no se contaminaron. Fíjense. Los callos estaban ilesitos, pero el que se contaminaba generalmente era el medio de cultivo. Ahí hay que hacerse la siguiente reflexión. Cuando se contamina solo el medio de cultivo, significa que el método de desinfección del explante fue el adecuado. Es decir, la utilización del método de desinfección no es el que está induciendo contaminación. Está induciendo contaminación la mala esterilización del medio de cultivo. Posiblemente, qué sé yo, no se esterilizó de manera adecuada, por decir algo, no sé, la vidrería. La vidrería puede ser que esté contaminada externa o internamente. No le hicimos un buen proceso de lavado, no le hicimos un buen proceso de esterilización. Decíamos que la vidrería generalmente se esteriliza en la estufa, ¿no? Puede ser una razón. Otra razón puede ser que el medio de cultivo quedó mal esterilizado, ¿no? El autoclave no está llegando a 120 grados centígrados, no está controlando la presión 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, no estamos dando el tiempo adecuado para poder hacer la esterilización del medio de cultivo, o el agua destilada y estéril que decíamos que tiene que ser, generalmente está, no sé, contaminada, están creciendo microorganismos. Entonces, una evidencia para poder comprobar y diferenciar si la contaminación es motivada o debida al medio de cultivo o al explante es ver exactamente dónde asoma la contaminación. Si la contaminación asoma en el medio de cultivo y el explante, ya sea un meristemo, una semilla, no está contaminado, significa que el medio de cultivo está siendo mal esterilizado. Y habría que revisar entonces, ya sea la esterilización de la vidrería, ya sea la esterilización del agua destilada, o ya sea la misma esterilización del medio de cultivo. Entonces, imagínense, no resultaría que se me pierda, por ejemplo, un callo, que le cuento en el caso de cinchona, o que se pierda un meristemo caulinar de banano. El meristemo está ilecito, está limpio, no tiene contaminación. El que se ha contaminado es el medio de cultivo. Entonces, ahí recurro a un subcultivo. Ahí recurro a hacer un repicado, un trasplante. Es decir, preparo un nuevo medio de cultivo ya muy bien esterilizado, ¿no? Y entonces hago la transferencia del explante a ese medio de cultivo fresco. En ese momento estoy salvando el material vegetal. Estoy prácticamente evitando que el material vegetal se me pierda. Yo les contaba a ustedes, por ejemplo, miren, a veces hay meristemos que son muy difíciles de extraerlos. Y a veces el meristemo apical que se obtuvo de la plantita, y es el único meristemo apical, porque la planta tiene dos meristemos primarios, a nivel apical y a nivel radicular. Tiene solo dos meristemos, ¿verdad? Los otros son laterales. Pero generalmente el vigor del crecimiento siempre está en los meristemos primarios, ¿no? Es decir, en las partes, qué sé yo, tanto apicales como radiculares. Imagínense que se pierde un meristemo de esos. No conviene. Entonces, otra razón para poder hacer un subcultivo es tratar de salvar el material vegetal preparando un medio de cultivo fresco y haciendo entonces el subcultivo. Y finalmente, otra de las razones para poder hacer, ¿no?, el subcultivo es cuando nosotros queremos hacer micropropagación. ¿Qué es la micropropagación? La micropropagación, su mismo nombre semánticamente lo indica, ¿no es cierto? Es la propagación a gran escala en condiciones asépticas en espacios relativamente pequeños. Micropropagación, propagación a gran escala en condiciones de asepsia en espacios relativamente pequeños. Entonces, miren, si yo parto de una semilla, ¿no?, y tengo una planta,
se va a incrementar la tasa de multiplicación potencial en el momento que yo hago micropropagación. Eso justamente es la ponencia que estoy preparando, ¿no? Es decir, fíjense, de una semilla de cinchona, nosotros hicimos 6 subcultivos y tenemos una mayor cantidad de plántulas por unidad de superficie. Es decir, se aumentó la tasa de multiplicación potencial. Y en ese momento se justifica entonces haber utilizado semillas. De lo contrario, no sería rentable, no sería justificable yo darme el lujo solo de hacer germinación de semillas y sacar vitroplantas germinadas in vitro y ponerlas en el campo. No tiene objeto. Sería antieconómico, no sería adecuado, porque la planta va a salir sumamente cara. El medio de cultivo, recuerden que usted es caro, el agar es caro. Entonces, ¿cuándo se justifica? Cuando yo hago micropropagación. Es decir, si yo parto de una semillita, imagínense si tengo 6 subcultivos, se va a incrementar la tasa de multiplicación potencial. Y entonces, cada vez que hago un subcultivo, voy troceando el material vegetal. Y lógicamente para hacer lo que habíamos conversado a lo largo de toda la asignatura, es decir, demostrar lo que dijeron Matías Sleiden y Teodoro Swan, 1831 a 1832, que la célula es totipotente. Es decir, que la célula está en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo. Entonces, yo utilizo ese material vegetal para micropropagarlo. Y de esa manera incrementar la tasa de multiplicación potencial de esa especie. Cuando tengo que hacer micropropagación, tengo que recurrir necesariamente a hacer subcultivos, hacer repique, hacer trasplante del material vegetal. Y lógicamente eso lo hago en condiciones de asepsia, en condiciones de limpieza, ¿no? Para de esa manera evitar la contaminación. Y habíamos señalado también que como es una vitroplanta que viene creciendo en condiciones de asepsia, no es necesario desinfectar. Entonces, hasta aquí algunas de las razones por las cuales entonces hacemos el repicado, el subcultivo del material vegetal. Vamos a ir concluyendo entonces, para ir terminando la clase, vamos a ir concluyendo entonces algunos de los temas fundamentales con los cuales terminamos el capítulo de inoculación, que tiene que ver primero con el aislamiento, la inoculación y los subcultivos, ¿cierto? Es decir, fíjense qué importante el aislamiento. Habíamos señalado que se cumplen 2 condiciones fundamentales. Primero, el tamaño del desplante dicta la reserva endógena, intrínseca, la cantidad de reservas nutritivas que lleva el desplante, y por otro lado, el tamaño de la incisión y del corte determina en cambio la cantidad de sustancias fenólicas que se producen. Luego decíamos que la inoculación, en cambio, es poner en contacto, es una técnica que permite poner en contacto el explante con el medio de cultivo en condiciones de aséptica. Y habíamos señalado que existen diferentes métodos para poder hacer la inoculación. Y que esos métodos que se hacen de inoculación in vitro siguen la misma lógica de lo que pasa en la siembra in vivo, lo que pasa en el campo, ¿no? Es decir, así como en el campo existen diferentes métodos de cultivo, en el cultivo in vitro existen también diferentes métodos de inoculación. Y finalmente decíamos que en lo que tiene que ver en cambio con los subcultivos, ¿no? Decíamos que es una técnica mediante la cual se hace la transferencia del explante a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia. Entonces, un subcultivo, transferencia del explante a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia, en condiciones de limpieza. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, por ejemplo, de cambiar el patrón de crecimiento, con la finalidad de evitar que se mueran los desplantes por falta de alimento, por inanición o por una contaminación del pH, por una mayor fitotoxicidad, pero sobre todo para hacer 2 cuestiones fundamentales: para cambiar el patrón de crecimiento y para incrementar la micropropagación. Es decir, para elevar la tasa de multiplicación potencial de la propagación de la especie. Y finalmente decíamos que para poder hacer entonces este tipo de subcultivos, las vitroplantas, como están creciendo en condiciones asépticas, generalmente ya no es necesario desinfectar. Entonces, hasta ahí, entonces lo que hemos analizado en la clase de hoy, y con lo cual pues estamos poniéndole el fin a este tema
que habíamos hablado sobre la inoculación in vitro de los explantes y las diferentes características que tiene este capítulo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna duda al respecto. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro tal vez? ¿Alguna pregunta? Está claro. ¿Está claro? Bueno. Recuerdo las actividades. Bueno, este tiempito ya que vamos a ir dando libre es con la finalidad de que lo aprovechen al máximo en poder completar los trabajos, particularmente el trabajo de investigación que está pendiente. Miren, el trabajo de investigación es fundamental porque a ustedes incluso les va a dar ya las herramientas para poder ir pensando en su trabajo de investigación de tesis, ¿sí? Ustedes están analizando un trabajo de investigación justo de ingeniería agronómica, en donde van a ir viendo, o si ya están revisando, cómo se estructura un trabajo de investigación. Fíjense que ahorita con esto de la pandemia, incluso creo que hasta en eso vamos a tener que adaptarnos, ¿verdad?, en la investigación. Yo, por ejemplo, al paso que vamos, veo que esta cuestión me parece que incluso, me parece que el nuevo ciclo vamos a tener que trabajar a sí mismo, ¿no? Eso significa que posiblemente los trabajos de investigación presenciales van a ser un poquito complicado hacerlos, miren. Ya ahorita se están poniendo ya de moda trabajos de revisión bibliográfica. En una reunión que nosotros teníamos en el equipo de investigación Sichone, ya hace unos 2 meses, cuando recién empezaba el ciclo, el doctor José Moreno, que es parte del equipo de investigación, nos decía, ingeniero, mire, sabe, va a ser de recurrir a las investigaciones de revisión bibliográfica que generalmente se hacen, dice, a nivel de posgrado, ¿no? Dice, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, pues él estudió en España, entonces nos contaba la experiencia. Y nosotros planteamos ya un trabajo con una señorita estudiante que está en 10º ciclo, ¿no? Planteamos un trabajo de investigación porque a ella le tocó dejar el proyecto que normalmente hicimos para trabajar en el laboratorio, por la situación no puede hacerlo, entonces ella tuvo que adaptarse a otro trabajo y está haciendo un trabajo de revisión bibliográfica sobre la importancia de la cinchona en la cultura y en la medicina del hoja, ¿verdad? Y bueno, teníamos el temor de que posiblemente no le acepten. Y la semana pasada, prácticamente ya le aceptaron el tema, le aprobaron el tema de investigación. Y eso, miren, es un buen antecedente jurídico en la facultad, porque significa entonces que ese tipo de trabajos sí se pueden realizar. Incluso ya la semana anterior le aprobaron el día martes. Ya empezó incluso a hacer el trabajo de investigación, tiene que hacer a base de encuestas, a base de revisión, siguiendo una bibliografía desde el punto de vista bibliométrico, ¿verdad? Nació ver metodologías bibliométricas, ¿no? Entonces ella está trabajando en aquello, ¿no? Porque con esta situación de la pandemia, hasta en eso vamos a tener un poquito que modificar nuestra actitud, ¿verdad? Entonces la revisión del estudio de caso incluso les puede abrir un abanico de opciones, una perspectiva, en el sentido de que tal vez pueden, si la carrera les permite, pueden permitir entonces hacer un trabajo de investigación de esa naturaleza. Está pendiente también ya ir completando el glosario, ¿no? Para de esa manera entonces ya irlo ordenando alfabéticamente, pasándolo a limpio. Hay que numerar de manera consecutiva los términos y al final poner la bibliografía, si son los copiados de clase o la bibliografía que ustedes han obtenido para poder hacer ese documento, ¿no? Y está pendiente hacer la evaluación número 2, sobre lo mismo que hemos venido conversando, una evaluación sencilla, simple, lo mismo que estamos viendo en este lapso de la asignatura, ¿no? Así mismo con opción múltiple. Está pendiente con eso y prácticamente le ponemos fin a la asignatura. Entonces ya estamos, miren, en la recta final. Entonces yo los motivo, los incentivo a que trabajemos en las tareas entonces que están pendientes. No se confíen, verán que todo lo hacemos con planificación y en orden, porque yo de la experiencia que tengo, al final de todas las asignaturas, de todo el ciclo, está todito los profesores se les acumulan de tareas, ¿no? Nosotros hemos venido haciendo con tiempo, verán, para justamente evitar eso. De tal manera entonces que tengan el tiempo prudencial necesario para que puedan ir cumpliendo las tareas. Y por eso entonces estoy terminando incluso un poco más rápido para dejarles tiempo para que puedan aprovechar al máximo y puedan cumplir con las tareas que están pendientes, de tal manera que ninguno, absolutamente ninguno, se pueda perjudicar. Muy bien, solo controlo lista para ver si tal vez llegaron el señor Carrión Elvis. Sí, ingeniero, presente. Elvis, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Entonces. Disculpe, la internet se me fue. No se preocupe. Con esta tecnología no se puede hacer nada, ¿verdad? La tecnología no depende de nosotros, así que estamos supeditados a la tecnología, así que tranquilos, no pasa absolutamente nada. A mí la semana pasada también tenía una reunión y ¡pac! Se me fue la señal.
otro día fue la luz. Entonces, contra eso no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Ortega Dayana. Dayana. Sí, ingeniero, presente. Tenía problemas de conexión, perdón. No se preocupe, tranquilo. Bien, entonces, no se olviden, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, entonces de ir completando sus trabajos que están pendientes, de tal manera que absolutamente nadie pues se perjudique en la calificación. Yo ya los veo que están en noveno ciclo, vayan pensando incluso ya en ir pensando, en ir estructurando lo que puede ser su trabajo de investigación. Ya les comento que incluso hay esta posibilidad de hacer trabajos de revisión, consulten si en la carrera existe esa posibilidad, porque miren, de la forma como estamos, difícil prácticamente que los laboratorios por el momento se reabran. Ahora no sé, solo que la situación cambie. Entonces ustedes saben que en la vida siempre hay que tener una estrategia. En la vida siempre hay que tener una estrategia, ¿verdad? Y la estrategia es cómo hacer las cosas. Es decir, cómo llego desde el punto A hasta el punto B. Y para eso, a veces uno siempre hay que tener más de un plan. Es decir, el plan A es este, pero mi plan B es esto. Yo siempre les aconsejo que tengan una estrategia con un plan B para que de esa manera puedan entonces estructurar de mejor manera entonces su trabajo de investigación de tesis. Bien, entonces les agradezco realmente a ustedes por la participación. Muchas gracias por estar presente acá. Si Diosito así lo permite, entonces nos vemos la próxima clase para hacer la presentación del tema 5 y 6, de acuerdo a la distribución que hemos hecho en cada uno de los grupos. Por favor, esmérense en hacer bien las presentaciones, por favor. Créanme lo que este es el espacio oportuno, propicio para ejercitarnos, ¿verdad? Ya en la vida profesional no hay espacio para aquello. Mire, por ejemplo, a mí la semana pasada me llega el oficio que tengo que presentar una ponencia para este evento que va a haber que organiza la universidad. Yo como les digo, no, saben, yo no puedo, no, tengo que hacerle. Verán, en la vida profesional es así, verán, estamos siempre expuestos, abocados a hablar, a escribir, ¿no? A exponer. Entonces, tratemos de que la exposición sea de la mejor manera, combinando la cuestión magistral, textos, combinando gráficos, los que tengan gráficos, en cambio, todos los gráficos de la manera ordenada, siguiendo el mismo orden en todas las diapositivas, y el resumen, de acuerdo a como habíamos señalado, 2 párrafos en cada página, tipo ensayo. Entonces, si Diosito así lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan una extraordinaria todavía semana que está por cumplirse y un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor, no nos excedamos o no nos extralimitemos en las cuestiones. Yo creo que la mejor manera de cuidarnos es nosotros mismos, no hay otra alternativa. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. No se olviden, conocimiento, esfuerzo y actividades. Si ustedes hacen eso, los veo trabajando en la FAO, en el PNUD, no sé, en diferentes instituciones. Así que ahorita toca hacer el esfuerzo, ya vendrán las cosas buenas. Así que si Dios quiere, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan una extraordinaria semana y que Diosito me los bendiga. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Cuídense.